Primer aviso, no dormí nada ayer, literalmente, no duermo desde el 28 de agosto, así que, bueno, si me confundo me corrijo el tiro. Pero voy a empezar, así que, buenas tardes chicas. La mesa del día de hoy va a ser sobre nervio facial. El nervio facial es el séptimo par craneal y creo que me digan, ¿qué tipo de inervación entrega el nervio facial? Motora. ¿Motora? Y hace todo motor. Ya, pero tiene un nombre cuando es más de uno. Mixta. Mixta. Entonces entrega inervación de tipo mixta. Ya. Primero vamos a ver la configuración interna, así que voy a dar vuelta la etiqueta. Y si se fijan, está muy 2D, como un jamón así. Entonces, primero vamos a hacer la ubicación tridimensional y vamos a ir a la fosa craneal posterior. ¿Se acuerdan de la fosa craneal? Entonces, aquí. Ya. En la fosa craneal posterior va a haber una estructura del sistema nervioso central que se llama tronco encefálico. No es necesario que la conozcan ahora, pero de ahí van a salir la mayoría de pares craneales. Y más o menos a la altura del margen superior del clivus va a salir el nervio facial. Ya, y el nervio facial va a inmediatamente lateralizarse, o sea, va a salir en disposición lateral. Y por eso acá lo ven plano, porque lo que hizo fue salir y después tiró sus dos ramos iniciales, que uno se fue para acá y otro hacia anterior. Ya. Hacia posterior va a ir un ramo que es solitario, no es relevante que se lo sepa, pero es por si después revisan la maqueta y les queda la duda. Y hacia anterior vamos a encontrar el número 5, el número 4 era el nervio facial como tal, el número 5 va a ser el ganglio geniculado del nervio facial. Este ganglio geniculado, después hacia anterior, se va a prolongar lo que es el nervio petroso mayor y ahora nos podemos seguir ubicando, porque dijimos que salió por acá y como sabemos que sale el nervio petroso mayor, va a pasar por encima de la porción petrosa del hueso temporal y dejará su surco y aquí mismo dejará su surco del nervio petroso mayor, este de aquí, y va a ir asociado a lo que es el meato acústico interno, pero después hablaremos de eso. Lo importante es que sabemos que pasó para acá. Entonces, de aquí va a tirar un ramo hacia el látero superior, que va a ser el ramo lacrimal, que va a ir a inervar la glándula lacrimal, o sea, hizo esto y llegó hasta acá, y va a tirar un ramo hacia anterior, hacia glándulas olfatorias. Ninguno en específico. Después, volvemos hacia el ganglio geniculado y esto tampoco es relevante que se lo sepan ahora, así que vamos a ir directo a lo que nos interesa más. Ahora sí, volvemos. Meato acústico interno, sabemos que pasaba por encima y eso es relevante porque este doblez que hay por acá se llama cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano va a atravesar al foramen estilomastoide, lo que nos dice que pasó por aquí, se metió por dentro del hueso y lo atravesó a esta altura, entre el proceso mastoide y el proceso estiloide del hueso temporal. Entonces, la cuerda del tímpano es importante porque de aquí van a salir la mayoría de ramos funcionales o predominantemente funcionales del nervio facial. Vamos a tener algunos que se van a ir a medio, que son los que van a ir hacia el interior o más profundo, por así decirlo, y otros que se van a ir hacia lateral, que van a ser los de la configuración externa, que los vamos a ver después. Ya. Bajamos con nuestra cuerda del tímpano, nos vamos hacia media y vamos a tener un núcleo salival que va a tirar tres ramos. Uno de fibras que se va a ir directamente hacia los 2/3 anteriores de la lengua y quiero que me digan qué hay en los 2/3 anteriores de la lengua, porque sabemos que el tercio posterior lo inervan tanto el nervio vago como el hipogloso. Pero ¿qué pasa en el 2/3 anterior? ¿El gusto? Ya, ¿y el gusto con qué se relaciona? No sensorial. Ya, es sensorial. Entonces sabemos que las fibras son sensoriales, pero más que el gusto, porque va al gusto, pero ¿qué está inervando? A las papilas que están en el dorso de la lengua. Entonces va a inervar todo ese sector. Entonces diremos que el nervio facial va a tener tanto fibras motoras como sensitivas, como un ramo sensorial. Ya. Perfecto, ahí nos vamos a ir hacia inferior ahora y vamos a encontrar un ramo para la glándula sublingual, se llama así tal cual, y otro para la glándula submandibular. Y estamos listos con la configuración interna, a grandes rasgos. Y ahora, si nos vamos a la configuración externa, vamos a volver a encontrarnos con la cuerda del tímpano, sería esta de aquí. Aquí está el proceso estiloide desde el hueso temporal. Este es el proceso mastoide, que lo podemos ubicar aquí mismo. Proceso estiloide, proceso mastoide. Entonces, dijimos que la cuerda del tímpano iba a bajar. Se ve más o menos, lo están viendo más o menos de frente. Iba a bajar
decir así, y tiraría algunos ramos que se van hacia el lateral y los que se iban hacia medial, que son los que ya vimos. Entonces, hacia el lateral va a pasar muy cerca de la articulación temporomandibular y por lo tanto del margen posterior de la rama de la mandíbula, y eso nos va a decir que no va a atravesar al músculo massetero porque este se va a encontrar sobre la rama de la mandíbula, pero sí va a llegar a atravesar otra estructura que es más superficial que el músculo massetero, la glándula parótida. Cuando no la atraviesa, que puede pasar que a veces salga mucho más superficial y quede directamente adosado encima de la glándula, vamos a decir que es un complemento accesorio de esta glándula. Pero cuando sí la atraviesa, se forma, que en realidad siempre va a tirar estas ramas, pero se habla de que cuando ya está dentro, cambia la nomenclatura y pasa a ser el plexo tiroideo, o sea, parotidio. Plexo parotidio, que va a tener dos troncos. Un tronco se va a ir hacia superior y un tronco se va a ir hacia inferior. Pero antes de hablar de los troncos, cuando salía la cuerda del tímpano y el nervio facial aquí mismo, va a tirar dos ramos que se van a ir hacia posterior. Uno postero superior, que va a ser el ramo o nervio auricular posterior, que va a pasar por detrás del meato acústico externo, o sea, rodearía por aquí. Y va a tirar un ramo pero posterior, que va a ser este de aquí, que es el ramo digástrico del nervio facial. Y ese va a inervar a lo que es el vientre posterior del músculo digástrico. Ahora, volviendo a los troncos, el tronco superior se va a llamar temporofacial y va a tener dos ramos. Que de estos troncos mencioné que salían los ramos terminales del nervio facial, que a mí me gusta verlos con la mano, porque son justo 5 y tenemos 5 dedos. Entonces podemos colocarlos en la mano así y diremos que el que se va hacia el superior, que va a ser el pulgar, va a ser el ramo temporal. Y después tendríamos el ramo cigomático. Así. Y esos dos vienen del tronco. Muy bien, China de orgullo. Temporofacial. Y bueno, el temporal, el ramo temporal, va a inervar lo que es el músculo temporal, el vientre del occipito frontal, más parte del auricular del ojo, mientras que el cigomático va a inervar a la mayoría de músculos que se encuentran en la maxila. Bien. Y ahora el tronco que se va hacia inferior va a ser el tronco cérvico-facial, que va a tirar los últimos tres ramos que nos quedan, que son los ramos. El más superior va a ser el ramo bucal, que se va a ir adosado al músculo buccinador, adosar también en parte al risorio y bueno, todos los músculos que estén más o menos a esa altura y que sean superficiales. Y inferior a este vamos a tener el ramo más inferior de la cabeza, que va a ser el ramo marginal de la mandíbula, que va a ir adosado o siguiendo al margen de la mandíbula y va a inervar tanto el músculo mentoniano como submentoniano y todos los que vayan a esta altura. Y el último ramo va a ser el cervical, que va a inervar al músculo platismo. Última consideración, va a inervar motoramente a todos los músculos de la expresión facial y sensitivamente a todos los de la masticación. Y esa es la mesa. Gracias.